Hola, mi nombre es David Sixto y el siguiente vídeo se basa en la promoción del uso de TICs en el entorno académico, es decir, lo que se conoce como TAC o tecnologías de aprendizaje y conocimiento. En este caso vamos a tratar la plataforma Socrative, es una plataforma online como herramienta evaluativa y la vamos a enfocar al uso en una propuesta que voy a crear en un contexto determinado para poder ver más o menos el desarrollo de la plataforma y cómo se puede utilizar como herramienta, introduciendo la evaluación dentro del aprendizaje y haciendo cómplices a los alumnos en el proceso de evaluación. De esta manera, por ejemplo, como digo, el contexto creado es la asignatura de electrotecnia dentro de los ciclos formativos de la electricidad y la electrónica en grado medio y grado superior. Esta asignatura es de un tipo muy denso de teoría y cálculo. No tiene contenido práctico como puede tener cualquier otra asignatura de la mayoría de asignaturas en ciclos formativos. Y bueno, Socrative lo utilizaríamos como herramienta para una asignatura como esta. Viene muy bien para generar eventos de tipo evaluativo, ya sean diagnóstico, formativo o sumativo, con una frecuencia mucho mayor, puesto que crear eventos evaluativos mediante esta herramienta es muy sencillo, muy rápido y muy fácil, muy fácil, como veremos más adelante. Además, nos permite dar feedback prácticamente inmediato a los alumnos. Esto es una cosa que podemos controlar mediante los controles que ofrece la plataforma online. Y los alumnos, al tener un feedback inmediato de sus respuestas, una corrección inmediata de estos eventos evaluativos, alcanzamos dos cosas. Por un lado, agilizar y hacer más eficiente el tiempo que utilizamos los docentes en el aula, puesto que no necesitamos dedicar tanto tiempo a las correcciones y demás, sino que ese mismo tiempo lo podemos dedicar a generar, por ejemplo, grupos de trabajo colaborativo, crear un mejor contenido o preparar mejor las materias, etc. Y los alumnos, por otro lado, aparte de tener un seguimiento menos parcializado y unas respuestas, un feedback de sus propios conocimientos, de sus propios actos evaluativos tan directo y tan rápido, fomenta su motivación, fomenta el hecho de que puedan corregir sus dudas, tener una perspectiva mucho más seguida y mucho más concisa de cómo van avanzando, cómo van aprendiendo, y además se pueden obtener calificaciones, muchas más calificaciones a lo largo del proceso de aprendizaje, lo cual también ayuda a que al final el alumno no se vea tan agobiado frente a ciertos actos evaluativos con menos frecuencia y con muchísimo peso en su desarrollo final. Los recursos necesarios son muy básicos, simplemente hace falta dispositivos electrónicos como es un móvil, una tablet, un ordenador, algo que tenga capacidad de comunicación, de conexión a internet. Prácticamente son recursos que no solamente cualquier centro educativo ya dispone de bastantes recursos de este tipo para poder prestar al equipo discente, sino que además ya prácticamente cualquier alumno dispone, si no de alguno de estos dispositivos, de todos ellos. Luego, por otro lado, teniendo en cuenta el aula y la distribución de la misma, pues si vamos a realizar algún tipo de acto evaluativo que tenga de la cual se vaya a obtener una calificación que nosotros como docentes pretendamos registrar y guardar, podríamos distribuir el aula en forma de U, por ejemplo, como un ejemplo básico para evitar que, por ejemplo, los alumnos que estarían en filas posteriores puedan copiar lo que ven en la pantalla de los compañeros que están en filas por delante. En esta diapositiva vemos simplemente un pequeño enlace, un vídeo de YouTube, del canal de YouTube de los creadores de los creadores, los fundadores de Socrative. En el vídeo, los creadores, es muy fácil, basta con en la barra de búsqueda de YouTube, buscar Socrative y entrar en el canal de los creadores y ver pues todas las funcionalidades, herramientas y bondades que nos ofrece el programa, que no son pocas, están muy bien.
Y si no, pues hay una comunidad muy extensa con este tipo de programas y de plataformas, y con Socrative sobre todo. Basta con googlearlo y enseguida obtenemos un montón de información muy válida de cómo utilizar la aplicación y toda esta información que el vídeo no concierne ahora. En cuanto a procedimiento, bueno, voy a ofrecer dos posibilidades. Una es dos tipos de eventos evaluativos, una con respuesta de tipo cerrada, que es esta, el tipo test, y otra con respuesta de tipo abierta, que veremos en la siguiente diapositiva. En esta simplemente, bueno, ofrecemos a los alumnos un número de identificador con el que ellos, a través de la plataforma, conectándose a la plataforma y registrándose como alumno, como estudiante, introducen este identificador de clase, y nosotros como docentes habremos asociado a ese identificador un acto evaluativo de los que tengamos ya prehechos en nuestro perfil. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la asignatura de electrotecnia, pues bueno, he hecho una captura de pantalla de un ejemplo ficticio en el cual podemos observar cómo los distintos alumnos han realizado ese examen de tipo test. De las 5 preguntas, cuáles tienen bien, cuáles tienen mal, cuáles han sido sus respuestas, porcentajes que supondría la nota final del alumno para ese evento, ¿no? Esa calificación obtenida. Y esto también unos valores estadísticos que nos vendrían muy bien a nosotros como docentes, en los que en un vistazo rápido y además monitorizado y a tiempo real somos capaces de ver no solo cómo los alumnos van contestando, sino además los resultados obtenidos por todos ellos en cada pregunta. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que fijarnos en estos resultados, diríamos: para la pregunta 5 quizá valga la pena hacer un repaso general a toda la clase del contenido al que hace referencia a la pregunta 5, porque parece que no ha quedado muy clara. Sin embargo, la pregunta 1, pues de forma general no, pero si tenemos algún hueco, igual sí que podríamos ir a buscar ese alumno o alumna que no ha tenido tanta suerte respondiendo a la pregunta y aclararle las posibles dudas que haya podido tener. De manera que esto nos permite gestionar muchísimo mejor el aula, y además podemos ofrecerle a los alumnos un feedback inmediato en el cual pueden obtener su propia nota, sus propias respuestas, etcétera, etcétera. Y dependiendo del tipo de acto, pues les ofrecemos una respuesta rápida con la que ellos luego pueden comprender, asimilar, procesar la información, en qué se han equivocado, por qué, cómo, de qué manera, y alcanzar un aprendizaje significativo. En el ejemplo de tipo abierto, Socrative nos permite realizar preguntas un poco más tradicionales, en las cuales podemos insertar esquemas, por ejemplo, un enunciado, y ver, vuelvo a decir, de forma monitorizada y a tiempo real, cómo los alumnos van contestando por escrito a esas preguntas, van redactando. De esto queda luego una copia digital registrada en la página, y nosotros podemos imprimir en PDF, por ejemplo, nunca usando papel. No es necesario usar papel, es otra de las ventajas que nos proporciona este tipo de herramientas en cuanto a la sostenibilidad y la ecología. Podemos crear una impresión en PDF y enviarla al alumno en cuestión con sus respuestas de su examen y todo corregido y todo como toca. Ya digo, es una cosa que además no nos da lugar a dudas, y lo tenemos en cualquier momento digitalizado y almacenado, registrado en la plataforma. Si algún alumno quisiera una tutoría para consultar sus resultados, algún problema o lo que sea, podríamos hacer enseguida acceso al archivo y consultarlo. En cuanto a la adquisición de competencias transversales, evidentemente estamos haciendo uso de una TIC, con lo cual las competencias digitales están completamente ya abarcadas, y dependiendo del contexto en el que hagamos el uso de una herramienta de este tipo, por ejemplo en esta asignatura, pues evidentemente también podemos trabajar las competencias matemáticas, lingüísticas, y como nos permite también realizar trabajos en grupos colaborativos, grupos cooperativos, etcétera, etcétera. E incluso nos ofrece una opción de como torneos rápidos, ¿no? De preguntas rápidas y demás. Podríamos incluso desarrollar y trabajar correctamente competencias sociales y cívicas con este tipo de herramientas. Como todo, pues la panacea no existe, tiene sus ventajas y sus desventajas, evidentemente, frente a un método tradicional clásico sin más.
un método activo siempre promete más ventajas. En cuanto a las desventajas, prácticamente son fallos técnicos que pueden sucederse, pero con contingencias muy sencillas. O sea, de poder acceder desde varios dispositivos, se puede suplir enseguida una conexión de datos fallida con una conexión de datos compartida desde otro dispositivo que sí que lo tenga. Incluso el tema de siempre la intención de muchos alumnos por boicotear los eventos evaluativos se puede paliar, pues, como hemos dicho un poco antes, ¿no? Trabajando un poco esa parte artística de que todo profesor debe de tener en cuanto a la distribución en el aula, en cuanto a, pues, a lo mejor evaluar en grupos distintos, crear distintos tipos de eventos evaluativos para los alumnos para que las preguntas de unos no sean iguales a las de otros, o incluso limitar el acceso a Internet desde el departamento de informática del centro, lo que sea, con el fin de que los alumnos no puedan, ya que tienen que hacer uso de un dispositivo con comunicación, no puedan buscar sus respuestas en Internet. En conclusión, la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en un entorno académico, o lo que se conoce como tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, es decir, las TIC aplicadas en el aprendizaje, son TAC, son métodos de metodología activa que apoyan al constructivismo, apoyan al aprendizaje significativo en el momento en el que nosotros, inmiscuyendo el uso o sea, el procedimiento evaluativo con los alumnos dentro del propio aprendizaje, del propio camino del aprendizaje, conseguimos que los alumnos aprendan mucho mejor, mucho más rápido, y que de esta manera también catalizamos, ¿no? esa adquisición de conocimientos sin que los alumnos sean, como clásicamente ha sido, una especie de receptor de contenido, dejando mucha gente en la estacada. El correcto uso de este tipo de instrumentos, de este tipo de herramientas, evidentemente, pues también facilita no solamente el aprendizaje, sino que la adquisición de ciertas habilidades y de ciertas competencias, puesto que hacemos uso de elementos cotidianos, pero los vinculamos a este contexto educativo y proporcionamos esa perspectiva a los alumnos de que no solamente un ordenador, un móvil, tal, tengan un ámbito solo y únicamente lúdico, sino también pueden ser didácticos. Y bueno, dicho esto, esto ha sido todo en el vídeo. Muchas gracias.